Entonces, ok, día de ayer estudiamos las ondas definidas como una perturbación de un medio. En este caso podía ser el suelo, podía ser el aire en el caso del sonido, tal como lo habíamos puesto por acá. Bueno, resulta que las ondas mecánicas también se pueden clasificar, eso no lo mencionamos ayer. Las ondas mecánicas pueden clasificarse como ondas longitudinales y ondas transversales. Todo depende de cómo se mueva el medio en comparación con la onda. Es decir, un ejemplo de onda transversal es el terremoto. Un ejemplo de onda transversal es el terremoto. ¿Por qué digo que es el terremoto? Porque en el terremoto el suelo se mueve de arriba hacia abajo, pero la onda, la onda sísmica, las ondas como tal, se mueven hacia afuera del epicentro. Se mueven hacia afuera del epicentro, podríamos decir en línea recta, en línea horizontal. Mientras el suelo se va moviendo de arriba a abajo, la perturbación viaja en una cierta dirección que es perpendicular al movimiento del suelo. Entonces, la propagación de la onda. Y un ejemplo de onda longitudinal es el sonido. El sonido porque cuando alguien habla, o mejor dicho, si usted pone música en un parlante, digamos que tengo el parlante aquí, para quienes han visto parlantes, pues ya lo saben, para quienes no han visto un parlante por dentro, pues lo van a ver, se los cuento ahora. El parlante tiene una membrana que está vibrando, entonces la membrana lo que hace es empujar el aire que tiene al frente. Entonces el aire lo estará empujando digámoslo así, en esta dirección, de esta manera, con una cierta frecuencia, y esto sería el aire. Y de vuelta, la propagación de la onda es también, podríamos decirlo, del parlante hacia afuera. Entonces, de vuelta, la propagación de la onda, digámoslo así, que va horizontal. Entonces, la onda se propaga a través del aire. La diferencia con el temblor es que el suelo se va a mover de arriba hacia abajo. En el caso del aire, no. La dirección del aire, pues, será paralela o antiparalela a la dirección en la que se propaga la onda.
Entonces, vea usted que, pues, según cómo se mueva la onda con respecto al medio, puede ser longitudinal o puede ser transversal. Hay otros fenómenos, de vuelta, son fenómenos, nos podemos decir, los vamos a estudiar, que vamos a estudiar de forma cualitativa. Son ciertos comportamientos que tienen las ondas. Pregunta. Bueno, no es pregunta en realidad. Después de que tiembla, después de que ocurre el temblor principal, quedan réplicas. Se generan réplicas de una magnitud menor. ¿Me creen si les digo que esas réplicas que se forman viajan a través del mismo medio, viajan a través del mismo suelo? ¿Me creerán? O pongamos otro ejemplo. Yo puedo tener dos parlantes reproduciendo música, digamos. Lo nuevo de, lo nuevo de Bad Bunny, creo que eso que escuchan aquí los más jóvenes. No ustedes, sino los jóvenes en general, los más jóvenes. Digamos, usted puede tener algún hermano menor, algún vecino que tiene a Bad Bunny reproduciendo en su celular, reproduciendo el último video. Y luego, digamos que pasa cerca otra persona que en su celular está reproduciendo música de Toquilla. Solo para dar un par de ejemplos. ¿Pueden escucharse al mismo tiempo la música de Bad Bunny y la de Toquilla? Bueno, yo no lo recomiendo, pero bueno. Pero de que se puede, se puede. ¿Qué pasa aquí? En este caso, el sonido producido por Bad Bunny viaja en el aire, pero también el sonido que se reproduce por la música de Toquilla viaja en el aire. Y aquí viene la pregunta, ¿es el mismo aire? Pues en Sí, principio, sí, ¿verdad? Exacto, excelente, sí. Entonces, quiere decir que dos ondas, o dos o más ondas, pueden viajar por el mismo medio. Incluso no solo es que pueden viajar por el mismo medio, pueden hacerlo al mismo tiempo, incluso al mismo tiempo. Voy a poner así, darle el punto acá. Entonces, dos ondas pueden viajar por el mismo medio, incluso pueden hacerlo al mismo tiempo. Y esto genera ciertos comportamientos que pues resultan interesantes de estudiar. Imagínense que yo tengo acá el medio y viaja esta onda. Puede ser sonido o puede ser cualquier otra cosa. Pero viaja esa onda. En el camino viene y alguien empieza a reproducir un video y aparece otra onda por acá. Viajando por el mismo medio. Claro, esto sería equivalente a que yo junte a cuatro de ustedes, dos estén platicando en un lado, los otros dos platicando en el otro lado. Y yo escucho ambas pláticas. Como a ustedes les gusta mucho platicar, entonces yo escucharé las dos pláticas, es decir, como resultado,
Yo voy a estar escuchando y dependiendo de cómo se sumen esas ondas, yo voy a estar escuchando uh, una onda resultante. Esto sería una onda resultante. Vamos a ver acá. Donde la onda resultante, donde la onda resultante es igual a la onda que salió primero más la onda que se generó después. A esto se le conoce como principio de superposición. Claro, si son dos pláticas, quizá y muy probablemente yo pueda distinguir ambas pláticas y no habrá ningún problema. Pero si son todos ustedes hablando de temas diferentes, probablemente la onda resultante se vea así. Se ve afectada en su forma, se ve afectada en su forma, no va a tener una frecuencia definida quizás, y bueno, se va a ver como ruido. ¿Por qué se le llama ruido? Porque no se distingue ninguna información de él. Entonces se va a ver como ruido. Claro, esto es si todos hablan al mismo tiempo. Esto se debe a un fenómeno que se llama interferencia. Entonces, aquí vamos a introducir, ahora sí, aquí vamos a introducir los fenómenos. ¿Cómo le podríamos llamar? Fenómenos, sí, fenómenos. Fenómenos ondulatorios. Uno de ellos es la interferencia. Hay dos tipos, constructiva y destructiva. Por ejemplo, por ejemplo, la constructiva, usted tiene una onda por aquí y en el mismo medio tiene la otra onda, digámoslo así, con la misma amplitud y la misma frecuencia. Como resultado de sumar las dos ondas, usted obtiene una onda con el doble de la amplitud. Sigue manteniendo la misma frecuencia, pero tiene una amplitud mayor. Esto es, por ejemplo, el uso de dos parlantes en lugar de uno. Si usa dos parlantes, pues se tendrá que escuchar con mayor intensidad, con mayor volumen la música. Interferencia destructiva. Van las ondas viajando por el medio, pero cuando cuando una está en su valor más alto, la otra está en su valor más bajo. Y entonces, como resultado, literalmente se cancelan. Se cancelan. No hay onda resultante porque se cancelan. Entonces, esto puede ocurrir en algunos, bueno, vamos a ver, hay algunos fenómenos interesantes con respecto a esto, donde usted podría gritar literalmente
y debido a la interferencia destructiva, no, la persona que esté ahí cerca de usted no escucharía nada. Tengo que revisar dónde ocurre bien ese fenómeno, es bien interesante, de donde se podría producir un sonido, pero aparecería, digámoslo así, el mismo un sonido de igual frecuencia, desfasado, literalmente, cuando no empiezan igual, le llamamos desfase. Y entonces aquí, y entonces aquí eh, hay interferencia destructiva, es decir, no se genera una onda. Claro, esto aquí es totalmente destructivo, podría no serlo, podría ser solo parcialmente destructivo. Es decir, tener usted una onda solo un poco más pequeña, tener la misma onda pero con una amplitud menor. Entonces, si la interferencia no es totalmente destructiva, usted escuchará el sonido, pero con una intensidad menor. Bien, entonces, y claro, obviamente será más difícil de escuchar. Luego, otros fenómenos ondulatorios son la reflexión, la refracción, reflexión y refracción. Ok, entonces en la reflexión implica un cambio en la dirección, o bueno, sí, un cambio en la dirección en la que se propaga la onda. Por ejemplo, si viene una onda en el aire y golpea una pared, digámoslo así, se refleja. A ver, lo siento, vamos a hacerlo bien. Permítame. Ah, sí, ahí sí. Ahí sí. Esta es la onda incidente y esta otra la onda reflejada. Es la misma onda, pero cuando se refleja, no, pues una que va en la dirección opuesta y se desfasa, se desfasa. Tal que, digámoslo así, que si siguieran viniendo más ondas incidentes de este mismo tipo, cuando las de este mismo tipo se están reflejando, ocurriría una interferencia totalmente destructiva. Ok, en la reflexión estamos asumiendo que se refleja con la misma amplitud, pero esto no siempre es cierto. A veces en la reflexión no se refleja no se refleja con la misma intensidad, sino que esta disminuye un poco. Y lo otro que ocurre es en la refracción, donde al pasar de un medio a otro, la onda podrá cambiar levemente de dirección de propagación. Es decir, se sigue manteniendo, se sigue manteniendo la frecuencia, un poco, sí, puede modificarse, eso sí, pero lo que sí cambia, sí o sí cambia, es la dirección de propagación. Además, está la dispersión,
Tal como la palabra lo dice, dispersión es que usted tiene su, por ejemplo, una fuente de sonido, su parlantito, y al escuchar música, pues, las ondas viajan hacia afuera. Las ondas viajan hacia afuera del parlante, es decir, se dispersan. Y al hacer eso disminuye la intensidad entre más lejos de la fuente se coloca. La difracción con la difracción es la que le permite a usted escuchar conversaciones detrás de una pared. Denme un segundo. Ok, entonces, eh, resulta que aquí si se fijan, voy a dibujar la onda un poco diferente. Aquí ya las empecé a dibujar como circulares. Suponga usted que aquí está una pared y aquí está viajando una onda. Entonces, cuando la onda llega a la pared, obviamente aquí sufre un corte. Ahí sufrirá un corte porque hay una parte aquí. Hay una parte aquí hay una parte aquí que se va a reflejar. Habrá otra parte que va a refractar, es decir, cambiará un poco la dirección. Pero con esta que pasa por acá, con esta que pasa por acá, lo siento, ocurrirá la difracción, es decir, cuando salga de ahí, la onda digamos, a intentar recuperar, se va a doblar, se va a flexionar hacia ese lado. Entonces usted va a poder, digámoslo así, escuchar, escuchar. Ups. Entonces, aunque usted, digámoslo así, si esto es una conversación o esto es música, y usted está parado aquí, usted va a poder escuchar la música a pesar de estar detrás de esa pared. Entonces, eso es posible. Ok. Finalmente, existe un fenómeno que ocurre con las ondas que se llama resonancia. El fenómeno de resonancia es interesante y más ahora porque se maneja la idea de que somos, de que vibramos. Es muy común que usted escuche gente decir que vibramos y que tiene baja vibración o que está vibrando alto. Vibren alto, les dice. Eh, bueno, resulta que las construcciones, por más rígidas que parezcan, oscilan. Tienen oscilan a una frecuencia, tienen una frecuencia natural.
Entonces, todas las estructuras vibran con una frecuencia. Claro, nuestros átomos también están vibrando. O sea, sí es cierto que estamos vibrando, pero no de la manera de vibrar alto o de baja vibración, eso no. Eh, sí estamos vibrando y, y les puedo poner el ejemplo del columpio. Si usted quiere impulsarse en el columpio, usted puede hacerlo de varias maneras, pero solo habrá una en la que la amplitud de la oscilación va a aumentar. Entonces, si es usted el que está empujándole el columpio a su hermano menor y su hermano menor quiere llegar cada vez más alto, usted la fuerza deberá aplicarla justamente en el momento en el que el columpio se detiene y antes de que empiece a salir de nuevo, usted lo empuja. Y está empujando, empujando, empujando y él cada vez llegará pues más alto. Pues más o menos por ahí va el fenómeno de la resonancia. Se van a encontrar, se van a encontrar las ondas en el medio, en una sustancia podría ser, y resulta que la interferencia de estas ondas, perdón, la frecuencia de estas ondas podrá coincidir con la frecuencia natural del objeto y lo que va a ocurrir en este medio es que en unos puntos habrá interferencia constructiva y en otros puntos habrá interferencia destructiva. Entonces, claro, no es cualquier frecuencia, no es cualquier frecuencia, es decir, todos los objetos tienen una frecuencia diferente, ¿sí? Entonces, este fenómeno de resonancia solo se verá cuando las ondas que perturban ese medio tengan la misma frecuencia que la frecuencia natural de ese medio. Esto me sirvió a mí para ilustrar las ondas estacionarias. Entonces, la resonancia se produce cuando la frecuencia de la onda coincide con la frecuencia natural. La frecuencia natural del medio. Bien, esto puede ser destructivo porque obviamente usted está provocando, ¿qué es lo que está provocando? Usted está provocando, si el medio es una cuerda, usted lo que está provocando son usted lo que está provocando son puntos de máximo desplazamiento en dicha cuerda. Lo más probable es que la cuerda resista, no hay ningún problema. Pero si quien lo sufre es un puente o un edificio, ahí no es tan agradable porque recuerden que el concreto es relativamente rígido y si aparecen picos de movimiento máximo si aparecen amplitudes máximas debido a, a que se está perturbando con ondas a la misma frecuencia que la natural, pues en algún momento el concreto cede y bueno, el edificio colapsa, el puente colapsa y se cae. Por eso es que a los soldados les piden que rompan marcha cuando pasan por un puente, porque al marchar todos al unísono pudiera darse que esa frecuencia de la marcha de los soldados, que es sincronizada, que tiene una amplitud, que la amplitud de cada uno de ellos se suma porque todos lo hacen al mismo tiempo, pudiera hacer que el puente entre en resonancia y todos caer al río. Esto que están viendo ustedes aquí, esto, no son las ondas, son las cuerdas, son las cuerdas. Perdón, no las cuerdas, la cuerda, una sola cuerda, que se está moviendo de arriba hacia abajo.
pero da la apariencia, porque tiene la forma, da la apariencia de que fueran las ondas. Entonces, por eso a esto se le llama un patrón de ondas estacionario, porque entre comillas, en principio no se mueve. Pero lo que está pasando aquí es que hay una onda que está viajando y que se está reflejando. Se está reflejando y resulta que está produciendo estos máximos y está produciendo este punto de acá que en principio debería estar unido. Está produciendo este mínimo que es donde hay interferencia destructiva totalmente. Entonces, a estas partes de aquí les llamamos bucles o loops. Voy a borrar eso mejor. Esto es un bucle. El punto donde ocurrió la interferencia destructiva le llamaremos nodo. Y el punto donde ocurre la interferencia constructiva le llamaremos antinodo. Entonces, este fenómeno lo podemos observar en cuerdas, lo reconstruimos en cuerdas, porque justamente nosotros tenemos instrumentos musicales de cuerda, pero también los hay de viento. O sea que esto mismo también puede ocurrir con el aire. También podemos hablar de ondas estacionarias en los instrumentos de viento, pero bueno, nos vamos a enfocar en los de cuerda por ahora. Entonces, si yo tengo dos bucles, yo estoy hablando de el segundo del segundo armónico. Si yo tuviera tres bucles, hablaría del tercer armónico. Si solo tuviera un bucle, ¿de qué armónico hablaría? Primer armónico. Perfecto, primer Del armónico. fundamental. O frecuencia fundamental. Perfecto, están estudiando, eso es bueno. Bien, nos vamos a quedar el día de hoy por acá entonces. Cuando volvamos a la siguiente clase, vamos a, cuando volvamos a la siguiente clase, vamos a continuar con este tema.